Hola mis amigos de Latinoamérica. En este video vamos a ver aquí la pantalla principal del procesador de audio Pro 2,4 BT de Taranis, donde tenemos aquí sus controles exactamente hechos en el mobile. En este video vamos a hablar sobre algunos controles más sencillos, como tenemos aquí el clip de entrada. Entonces tenemos aquí en físico y aquí en la aplicación. Tenemos los limitadores, los clips de salida, donde tenemos también aquí en el físico y aquí en el mobile. Y tenemos algunas funciones muy importantes como el volumen master, que va de 0 hasta menos 80 dB. Donde tenemos también las ganancias o atenuaciones de cada una de las salidas. Entonces, el canal 1, el canal 2, el canal 3, el canal 4, donde tenemos de más 15 dB hasta menos 45 dB. Entonces, un ajuste muy grande aquí que puedo hacer. Entonces, puedo poner aquí en 0. Otro punto importante, puedo hacer el mute de cada uno de los canales aquí. Puedo apagar el sonido de cada uno de los canales aquí por la aplicación sin problemas. Y puedo volver el señal de audio aquí por la aplicación, aquí en la pantalla principal. Pero estos mismos controles pueden ser hechos en otras partes de la aplicación. Entonces vamos aquí en el audio, el principal, aquí en nivel de salida. Tenemos el volumen master, todo en separado. Podemos hacer el mute aquí en separado, sin problemas. Y aquí el control de ganancia o atenuación de cada uno de los canales. Canal 1, canal 2, canal 3 y canal 4 con el indicador de clipping de salida. Entonces, muy sencillo aquí ver todas estas funciones. ¿Ok? También podemos hacer aquí en retraso. Podemos hacer aquí el mute de los canales de la manera que quiera. También podemos hacer el mismo aquí en el limitador, donde tenemos aquí los clips de salida y aquí también mutear, apagar los canales sin problemas de uso. Entonces, en varios puntos de los ajustes podemos hacer este tipo de ajuste. Aquí también en crossover también tenemos los clips de salida y también podemos apagar de la manera que quiero la salida que quiero para hacer el ajuste de manera más puntual. Por ejemplo, estoy a ajustar el crossover del canal 1, entonces puedo apagar el 2, el 3 y el 4, hacer el ajuste escuchando este canal de manera independiente. Después de ajustado, puedo agregar los otros canales y ver cómo está a sonar como todo el sistema. ¿Ok? Entonces, como vimos, en varias funciones tengo como accesar las funciones de mute principalmente y algunos de ellos tengo el volumen master y también la ganancia por canal, el ajuste de ganancia por cada una de las salidas. ¿Ok? Así como vimos, muy sencillo hacer estas funciones.
Y también podemos hacer aquí físicamente. Puedo apagar con un clic longo aquí en físico. También puedo hacer así. Y volver con un clic longo. Entonces tengo como también apagar aquí por el propio procesador. Así, qualquer duda, qualquer sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.